Bienvenido a su podcast El Patológico. Hoy daremos un resumen bastante breve de las neoplasias benignas y malignas que podemos encontrar en pacientes al momento de atenderlos. Comenzaremos con todas las benignas, siendo el primero, el fibroma. El fibroma es una neoplasia mesenquimática extremadamente rara en cavidad bucal. Se presenta como una pápula suave y firme en la boca. Suele ser del mismo color que el resto del revestimiento, pero a veces es más pálido, o si se ha llegado a sangrar, puede tener un color oscuro. Su superficie externa puede ulcerarse debido a un traumatismo o volverse áspera y escamosa. Continuamos con el lipoma, que el prefijo lipo significa células grasas. Por ende, es una neoplasia de tejido adiposo. Representa el 2.2 y 4% de los tumores benignos en cabeza y cuello. Esta, aunque es rara en cavidad bucal, se puede llegar a dar. Pasa entre los 20 y 40 años de edad, pero no se descarta que suceda en la edad infantil. Su tratamiento es una extirpación quirúrgica y su recidiva es baja. Continuamos con el hemangioma, que hema se refiere más a lo que es la sangre. El prefijo hema se refiere más a lo que es la sangre. Es congénito, de evolución lenta, se presenta desde la infancia y conforme crece, se puede disminuir su tamaño. Es una lesión vascular de bajo o alto flujo. Su tratamiento es quirúrgico. Se puede dar en labios, lengua. Tiende a influir con la edad, como ya había comentado antes. El siguiente es el rhabdomioma. El rhabdomioma, con el prefijo rhabdo, significa aumento de volumen. Por ende, es una neoplasia benigna de músculo estriado. Es más común en el corazón, seguido de la lengua. Tenemos al leiomioma, con el prefijo leio, que significa músculo liso. Este se da en las paredes de los grandes vasos sanguíneos. Es más común en adultos, en la lengua, en el paladar y los labios de la cavidad oral. Se presenta como un nódulo submucoso, amarillo y firme. En los tejidos nerviosos tenemos el neurilemona, que se da en la superficie dorsal de la lengua, con nódulos firmes y blandos, multilobulados, es asintomático, bien delimitado y es una lesión central en la mandíbula. Su tratamiento es una excisión quirúrgica con una enucleación. Al tratarse, presenta un 10% de recidiva en la mayoría de los casos y es raramente intraóseo. También de los tejidos nerviosos tenemos el neurofibroma. Esta es una proliferación benigna de fibroblastos perineurales sobre un fondo mixoide. En la cavidad oral se da en lengua, mucosa bucal y labios, aunque puede darse en otras zonas. Para quitarlo, se necesita que esté en traumatismos. En una zona de traumatismo, una zona en la que se ve implicado y por ende pueda llegar a evolucionar hacia maligno. De la misma rama tenemos al neurofibromatosis múltiple, o también conocido como enfermedad de von Recklinghausen. Esta es de característica autosómica dominante. Es múltiple, cutáneo y mucoso. Se presenta como máculas cutáneas café con leche. No tiene un tratamiento específico, pero puede ser tratado por extirpación quirúrgica. Continuamos con el condroma, con el prefijo condro, que significa cartílago. Esta es una lesión del cartílago hialino y es raramente maligno. Tenemos al osteoma, con el prefijo oste, que significa hueso. Estos son solitarios, se pueden dar en pólipos intestinales múltiples, dientes supernumerarios no erupcionados y quistes y fibromas en piel. Cabe recalcar que cualquier hueso del cráneo, cara o cavidad sinusal es posible candidato a que surja un osteoma. En la rama de las neoplasias malignas tenemos varias que comparten el mismo prefijo que sus versiones benignas, como el primer caso, que es el rhabdomiosarcoma. Rhabdo, como podemos recordar, es aumento de volumen del tejido. Esta es una neoplasia maligna de crecimiento rápido del músculo estriado que presenta tres patrones fisiológicos. Se da en la región periorbitaria
y como ya he comentado antes, es de crecimiento rápido. Su tratamiento es quirúrgico. Suele ser acompañado de radio y quimioterapias. Continuamos con el angiosarcoma. Angio, que es el prefijo de vasos, de los vasos sanguíneos, lo podemos definir como una neoplasia de crecimiento rápido de células endoteliales. Se da en jóvenes, presenta un mal pronóstico, es agresivo y al momento de tratarse tiene alta recidiva. Una variación de este es el sarcoma de Kaposi, que es la forma especial que se presenta cuando el VIH pasa a ser VIH-Sida. Este es endémico de la zona africana, pasa de mácula a nódulo, se presenta más en paladar y carece de canales vasculares bien definidos. Su tratamiento es quirúrgico con quimio y radioterapias. Seguimos con el osteosarcoma, que osteo significa hueso. Este se da más en hombres que mujeres, se da en huesos largos, representa un 7% de los sarcomas osteogénicos en cabeza y cuello y suele darse más en maxilares. Este es asintomático, presenta diastemas, nódulos exofíticos duros, con un aspecto de épulis y procede de tejidos exteriores al hueso. Su tratamiento puede ser quimioterapia, iniciando con una biopsia y terminando con un tratamiento quirúrgico. El siguiente que vamos a ver es el condrosarcoma, que es condro, que viene del cartílago. Por ende, es un cartílago anormal, no osteoide y que es raro en hueso. Presenta dos variantes. La primaria, que surge de células óseas como neoplasia maligna, y la secundaria, que es una lesión cartilaginosa benigna persistente en el condroma u osteocondroma. Se da entre los 30 a 40 años, suele presentarse más en maxilar y en premolar de la zona mandibular. Esto debido al cartílago de Meckel. Cuando se da, representa una obstrucción nasal, una parestesia acompañado de una asimetría. Después tenemos al fibrosarcoma. Este es un histiocitoma fibroso maligno. Se da más en niños, en la zona del cuello y en la cavidad oral se da en encía, lengua, mucosa bucal o piso de la boca. Este es agresivo y destructivo. Tiene un alto riesgo a metástasis, es de crecimiento rápido y es firme e indurado. Al ser agresivo y destructivo, representa una destrucción de raíces y un desplazamiento de órganos dentarios. Su tratamiento es una extirpación radical amplia, con una hemimandibulectomía y es mutilante. Por último tenemos el liposarcoma. Como ya habíamos dicho antes, lipo significa células grasas. Entonces este va a ser una neoplasia maligna rara de la cavidad bucal, realmente porque no se suele dar ahí, formada por un amplio espectro de patrones histológicos de las células adiposas. Este representa el 20% de los casos de todos los tumores malignos mesenquimáticos. Se suele dar después de los 50 años de vida, aunque puede suceder de los 28 a los 83 años. Es más común en muslos, en la zona de las nalgas y el retroperoneo. Aunque es raro en cabeza y cuello, es aún más en cavidad oral. Cuando se da en suele darse primero en mejilla, luego en lengua, suelo de la boca, paladar, encía y labio. No tiene una etiología bien definida, así que se asocia más a traumatismos y sus subsiguientes hematomas. Su tratamiento es una extirpación radical con márgenes libres de tumor. La enucleación aumenta la probabilidad de recidiva. Estos tienden a metastasitar en locaciones distantes como pulmones, hueso y cerebro. Esto fue todo por mi parte, espero que les haya quedado claro una idea de lo que son algunas neoplasias benignas y malignas a forma de resumen rápido.